Pues seguimos con Itxaso Cabrera, esta ronda de entrevistas que hemos iniciado con algún parlamentario de esta legislatura, y hoy le toca a la secretaria primera de las Cortes de Aragón, que es psicóloga, es de las más jóvenes que hay aquí en el Parlamento, es de las más jóvenes, y ha dicho que se va. ¿Por qué te vas? Como diría Janet, ¿cuál es la causa principal de que, más que vayas, que no quieras volver a repetir, que no quieras optar de nuevo a la lista de Podemos? Dejó la política institucional, porque después de 8 años yo creo que ha pasado una etapa muy bonita, muy compleja, muy ardua, donde he aprendido muchísimo, pero cuando llegué a estas Cortes dije que era un periodo de 8 años, de 2 legislaturas, y por lo tanto creo que cumpliendo con aquella promesa, que a veces las promesas parece que se entierran, que se olvidan, pero no, que la he rescatado y es momento de volver a mi vida, como bien decías, como psicóloga sanitaria, y volver a este mundo de la salud mental, que también es complejo, que también es arduo, pero que también es precioso. ¿Y cómo has visto? ¿Cómo ha sido tu paso por la política? ¿Te ha gustado? Pues, ¿Ha habido decepciones? ¿Te esperabas más? Hay 2 etapas bien diferenciadas. Una en la que entramos aquí con 14 diputados, una de las entradas más fuertes de aquel Podemos del año 2015, donde 14 diputados hacíamos un control exhaustivo, donde impulsábamos al gobierno desde una posición responsable. Y luego ha habido otra segunda etapa donde hemos formado gobierno, donde se ha demostrado que somos la fuerza que transforma y donde también he formado, como bien decías, parte de esta mesa de las Cortes de Aragón. Una mesa donde nunca hemos votado, donde todo se ha tomado por unanimidad y donde me ha dado una visión real de las Cortes de Aragón en perspectiva y donde he podido disfrutar, como decíamos, haciendo política. Sí, una privilegiada. No todo el mundo logra estar en la mesa de las Cortes, que es el órgano, de alguna manera, pues el órgano que dirige, ¿no? Que rige el Parlamento. A quien le guste la política institucional, estar ya en las Cortes de Aragón es un privilegio. Por lo tanto, poder estar como secretaria primera, desarrollar mis funciones junto al resto de la mesa, formar parte de un grupo parlamentario, como decíamos, que está transformando esta realidad, es un privilegio. Formar parte de la política institucional de Aragón, ver cómo nuestra sociedad cambia desde aquí, con los muros preciosos del Palacio de la Aljafería, de este Palacio de la Alegría, y también sin perder esa perspectiva desde la sociedad, desde los movimientos sociales y desde el caminar que tiene nuestra ciudadanía. Al fin y al cabo, como decías, es un privilegio y también un orgullo después de tanto tiempo. Oye, tú venías de la sociedad civil. Lógicamente no habías entrado nunca en política institucional. ¿Aconsejarías a la ciudadanía que diera este salto, que se atreva a ser política? Porque esto es el momento que la política está desprestigiada. Yo creo que necesita pues más cantera, ¿no? Quizás. Es una decisión colectiva, es una decisión común. Formar parte de un partido político es militar, comenzar a militar. Yo comencé a militar en Podemos muy joven, con 23, 24 años, y es algo que se va aprendiendo, pero es duro. No me atrevería a dar ese consejo. Me lo di para mí, sé hasta dónde he llegado. Son 2 legislaturas muy bonitas, se aprende muchísimo, es una manera también de crecer como persona, pero evidentemente es una decisión que va desde lo colectivo hasta lo individual. Ahora mismo no sé si me atrevería a hacer esa recomendación, pero a quien le guste la política institucional, en las Cortes de Aragón se aprende política institucional, pero también el mundo es política, la vida es política, y hacer política se aprende, bueno, viviendo. ¿Qué hace falta para que el Parlamento todavía sea uno de los grandes desconocidos de la ciudadanía? Mira que se hacen campañas de publicidad y cada vez se abre más esta institución a la ciudadanía, pero no obstante aún la gente no se acerca lo suficiente. Se acerca al monumento, pero no a la vida parlamentaria. Se han hecho, como decías, muchas campañas. Tenemos aquí unas jornadas de puertas abiertas. En el próximo San Jorge volveremos a abrir estas puertas de la Aljafería y también del Parlamento aragonés. Diferentes diputados siempre se suman a poder enseñar los recovecos que nunca se enseñan de los despachos de este palacio, y eso me parece que es oportuno. Hay que seguir invitando a la ciudadanía que se sume a las decisiones políticas, y esto lo tienen que hacer los partidos políticos. Si perdemos esa mecha, si perdemos esa perspectiva de la sociedad civil, luego no podremos llevar políticas que sean competentes, que defiendan a la mayoría social, y únicamente se defenderán los intereses de unos pocos que conforman los partidos. Por lo tanto, yo creo que a nivel de partido, a nivel de Podemos Aragón, ahí seguimos conectados con la sociedad y seguimos haciendo leyes que transforman, y a nivel parlamentario hay que seguir con estas jornadas de puertas abiertas, hay que seguir invitando a la ciudadanía a que vea
venga a conocer no solo el Palacio de la Aljafería, sino también al Parlamento aragonés, a las Cortes de Aragón. Y por lo tanto, estos dos ámbitos, estas dos instituciones que a veces que van por separado, quien visita la Aljafería sabe y conoce del Parlamento aragonés. Hemos vuelto a los valores de visitas previos a la pandemia, y eso me parece que también es positivo. Como decías, ha habido muchas campañas de invitación a que vengan a conocer el Parlamento, y esa es la línea para acercar también la política institucional a la ciudadanía. Pero como decía, nunca dejar de lado esos 1000 pies en la calle que se suele decir. Oye, por cierto, ¿cómo ves a Podemos? Tú has mantenido una relación extraña con tu grupo parlamentario. Yo he mantenido una relación sincera con mi grupo parlamentario. Yo he mantenido una relación sincera con mi grupo parlamentario. ¿Sincera? Con las personas a las que quieres, con las personas a las que te importan, sueles decirle lo que opinas y lo que piensas, y se lo sueles decir desde el cariño para que se pueda seguir mejorando. Y yo a Podemos, que es mi organización, se lo he dicho desde esa mirada y desde esa perspectiva de aprecio, de cariño y de pertenencia a una organización. Desde que yo llegué a Podemos, desde que Podemos llegó, al final llegamos casi a la par, sí, se han aprobado leyes que han sido fundamentales. No solo la que hemos visto durante estas semanas de protección animal, se ha aprobado la ley Solo sí es sí, que vuelve a poner el consentimiento en el centro y que volvemos a decir que las políticas feministas son las que transforman la realidad. Hemos defendido los derechos LGTB también a través de la ley conocida como ley trans. Hemos vuelto a defender los derechos básicos de las mujeres, como es la ley del aborto. Pero también me parece que es fundamental defender la vida hasta el final de sus días. Y hemos aprobado también la ley de eutanasia, una ley que nos garantiza, por lo tanto, poder estar seguros de que hasta el final de nuestros días podremos decidir sobre nosotros mismos. Esto me recuerda a cuando hace unos años se aprobaban la Ley General de Sanidad o se aprobaba la Ley del Matrimonio Igualitario. Son leyes que nos equiparan al resto de Europa, o incluso tomamos ventaja sobre los derechos básicos de la ciudadanía respecto al resto de Europa. Y por lo tanto, este caminar y este avanzar me hace sentirme orgullosa de una organización que, como decía, es la fuerza que transforma, porque estamos transformando esa realidad. Por tanto, tiene futuro Podemos. Por supuesto. Le ves todo el futuro. Me refiero que ya sabes que las encuestas hacen ahí un poco, le hacen tambalear, hay momentos, ¿no? Las encuestas están para cambiarlas. Y por lo tanto, nosotras, si salimos a unas elecciones, salimos a ganarlas. No solo en estas autonómicas, sino veremos cómo se transforma esa realidad cara a las próximas generales. Pero Podemos es la fuerza que transforma y también transformará esas encuestas, yo no lo dudo. Has hablado de sinceridad en la relación con tu grupo. A ver si eres sincera, y en tu condición de psicóloga, ¿sentarías a algún diputado aquí para analizarle, para decir, hijo mío, necesitas que te den hablar, como mínimo conversar, y algún tipo de diagnóstico psicológico? ¿Cómo lo ves? Esta cámara está llena de futuros pacientes, por decirlo de alguna manera, o... Bueno, no sería buena profesional si me pusiera las gafas de psicóloga cuando estoy aquí en las Cortes y cuando no estoy ejerciendo como psicóloga. Sería aventurarme, y por lo tanto diagnosticar por diagnosticar es una mala praxis que yo creo que no debemos de hacer las psicólogas cuando no estamos en el ejercicio total de nuestras funciones como tal. Pero ya que me das la oportunidad de hablar de salud mental, yo hablo de salud mental, y vamos a hablar de salud mental desde las políticas. Hemos visto que una pandemia nos ha traído graves consecuencias, no solo económicas, no solo bélicas, no solo sanitarias desde lo físico, sino que vemos que la salud mental se ha colocado en el centro del debate político. Ansiedad, depresión, estrés, angustia, insomnio son síntomas con los que la población, lamentablemente no solo aragonesa, sino del resto del mundo, me atrevería a decir, vemos cómo tenemos que convivir con ellas. Hay una cuestión que no se suele hablar en política, y es sobre el suicidio. El suicidio en los jóvenes. En Aragón, aproximadamente 100 personas se quieren quitar la vida a lo largo, no se quieren quitar, perdona, se quitan la vida a lo largo de un año. Y esto significa que esas personas no es que quieran dejar de existir, sino que quieren que dejen de existir sus penas, su ansiedad, su angustia, su depresión o otros trastornos que son de carácter mayor. Y por lo tanto yo creo que es importante que en política se hable. Hay una canción preciosa de Vetusta Morla que siempre la repito: hablemos de ruina y espinas. Y ese hablar de ruinas y espinas es hablar lamentablemente de suicidio. En Aragón
tenemos que sacar pecho. Hay una estrategia de prevención del suicidio llevada a cabo por profesionales de la mano del departamento competente del Gobierno de Aragón, donde también estamos integrados Podemos, pero hay que tener una visión más a largo plazo. Se está pidiendo un plan de prevención del suicidio a nivel de toda España por parte de pacientes, de asociaciones implicadas. Y es que ahora mismo la pandemia silenciosa, la pandemia silenciada, la pandemia que ahora mismo nos asola es la de la salud mental. Y por lo tanto, yo diría a sus señorías, no me atrevería, como me preguntabas, a sentarles aquí, a psicoanalizar, tampoco tengo totalmente competencias para ello, el psicoanálisis nunca acaba, se dice. Y me parece que es oportuno que cuidemos la salud mental. Yo lo que les diría a sus señorías es, está bien el físico, está bien que nos veamos atractivos o que nos veamos sanos o que podamos tener una dieta equilibrada, pero para la mente también hace falta hidratarse. Y por lo tanto les diría, cuídense señorías, porque la vida política, la vida institucional, la vida de allá afuera es dura. Estamos viviendo momentos de precariedad, estamos viviendo momentos de incertidumbre de nuestros jóvenes y por lo tanto hay que cuidar la salud mental. Hace unos días, si me lo permites, Conrad, salía un titular que decía: la generación Z ya no le importa tanto el salario, sino que le importa más cuidar su salud mental. Y esto lo que nos está evidenciando es un síntoma social. Tenemos que hablar desde síntomas sociales en los cuales vemos como la precariedad contrarresta con aquellos que se suben el sueldo millonario, con aquellos empresarios que al fin y al cabo prefieren llenarse los bolsillos o que llenan los bolsillos en contra de la salud mental de muchísima gente. Aquí en las Cortes de Aragón, muy pronto, te lo doy casi en primicia, se va a aprobar una ley que me parece que es fundamental, que es la ley del juego de Aragón. ¿Qué se va a lograr con esta ley? Pues que esos empresarios que llevan a cabo locales de apuestas no se llenen los bolsillos a costa de la salud de los jóvenes, a costa de la salud de los barrios. Y es ahí donde yo creo que sí que tengo competencias para hablar de salud mental y para decir que ahora es el momento de poner en marcha políticas, prácticas políticas, presupuestarias políticas, valientes y por supuesto a la altura de la ciudadanía, para que la salud mental no sea un privilegio, sino que sea un derecho. Pues con ese llamamiento y con esa primicia cerramos esta entrevista. Itxaso Cabrera, diputada de Podemos, muchas gracias y mucha suerte. Muchísimas gracias y nos vemos en unos meses, no sé dónde nos depara este futuro. Gracias. Perfecto. Y seguiremos con nuevos entrevistados a lo largo de los próximos días. Y en estos momentos pues faltan 3 plenos exclusivamente, con lo cual la legislatura ya está a punto de acabar. Hasta la próxima.